La medida de exposición a las amenazas, o sea, los que son más expuestos a las amenazas obviamente lo van a sentir más fuerte, y luego son las capacidades de la vulnerabilidad, la capacidad del país o de las comunidades más aún de enfrentar esas amenazas y de tomar medidas preventivas para asegurar que esa amenaza no se vuelva un desastre, ¿no? Entonces, en ambos casos, Guatemala, junto con casi 100 países, tienen muy poca responsabilidad, o sea, son casi 120 países que sumados sus emisiones históricos no llegan al 3% de las emisiones globales responsables por el cambio climático, y sin embargo son muy expuestas y muy vulnerables. Entonces, expuestos porque los efectos del cambio climático por lo general se ven más fuerte en el trópico, en esta banda neotropical, donde las alzas de temperaturas, donde el ciclo hidrometeorológico es más activo. Entonces son más expuestos por eso, y más vulnerables porque son países donde todavía hay grandes extensiones de la población que sufren pobreza, donde las capacidades del Estado son limitadas, mejor dicho, países en vías de desarrollo, y sobre todo dentro de ellos obviamente los países menos avanzados, países donde la seguridad alimentaria todavía es una preocupación para gran parte de la población, etc. Todas estas vulnerabilidades entonces aumentan un poco el efecto del impacto. Entre medidas de adaptación, o sea, a cambio de la mitigación, que es fundamentalmente un tema global, no importa si las medidas de mitigación se implementen en Canadá o en Australia o en China o en Brasil, lo importante es reducir las emisiones. A cambio, la adaptación es una cosa muy local, donde cada hogar, cada vereda, cada comunidad, cada país tiene que definir sus condiciones, las amenazas específicas que son relevantes. Pues obviamente en los cerros de Guatemala no va a ser relevante el alza del nivel del mar, ¿no? Entonces, las medidas van muy a medida del contexto de la comunidad, ¿no? Entonces, en algunos sectores, por ejemplo, en Ecuador, Oxfam viene mucho tiempo trabajando con una comunidad para acceso al agua, donde esa comunidad se ha organizado para mirar cómo hacen mejor uso del agua que tienen disponible, y ahora llegaron a un punto donde están tratando de traer agua de otras partes. Esos esfuerzos a nivel comunitario son supremamente importantes y pueden marcar la diferencia en una época de sequía entre vida o muerte para los animales, para el ganado, para esa comunidad, para la agricultura, su actividad productiva, etc., ¿no? Entonces, hay muchas medidas. Yo creo que lo que podemos hacer, o sea, realmente el ámbito de acción en cuestiones de adaptación es mucho mayor que en mitigación. En mitigación lo que podemos hacer a fin de cuentas como individuos, y sobre todo en los países que no son responsables, o sea, Guatemala puede recortar sus emisiones a cero mañana, pero no marca diferencia ni a nivel global ni en los impactos que va a sentir Guatemala. A cambio, lo que sí puede hacer Guatemala es prepararse, empezando con medir todo ese costo adicional que representa el cambio climático. Eso ya es posible porque ya los modelos globales se han bajado a nivel más regional, nacional. Entonces hay información disponible para poder decir, bueno, en Petén se va a ver este tipo de impactos en Tikal, en la ciudad de Guatemala, ¿no? Y a raíz de eso, pues empezar a elaborar una estrategia, un plan nacional, pero también a nivel local, de medidas de adaptación. Y esas medidas marcan una gran diferencia porque como Oxfam es una organización que ha trabajado en actividades humanitarias, respuesta a desastres naturales en todo el mundo, hemos visto una diferencia tremenda, por ejemplo, entre un país como Cuba, donde sufre los mismos o más huracanes que un país vecino, y sin embargo sufre mucho.